Entonces parece apropiado interesarse en las pertinencias, que a veces van a ser iconoclastas, según me prometieron las colegas, que va a aportar el eje de la sociolingüística a la mirada alfabetizadora. Ya sabremos ponerle escoto con la didáctica, pero en todo caso parece pertinente porque entre todos nosotros y entre nuestros docentes inclusive, y en esto se han preocupado las colegas, hay como unas formaciones discursivas de las que todos tenemos uso habitual y no siempre en las escuelas el uso es el adecuado, ¿no? Me refiero cuando se habla de competencia comunicativa, variación, comunidad de habla, código restringido. Bien, poner orden, poder volver a estudiar eso con rigor es nuestra obligación y nuestra obligación hacia nuestros alumnos futuros docentes y nuestros capacitandos maestros. Presento a las colegas. Las licenciadas Paula García y Mariana Sreter son docentes de las cátedras de Sociolingüística y Análisis de los Lenguajes de los Medios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Son investigadoras formadas del UBASIT en representaciones sociales en los medios, cambio lingüístico, cambio social y de sistemas de creencias, dirigido por el doctor Alejandro Reiter y la licenciada Julia Zulia. Pensábamos hacer una breve recorrida por algunas de las disciplinas y más prominentes de del área del estudio del lenguaje en uso. Y para eso queríamos hacer una presentación de cuáles son los problemas y cuáles son las tareas que la sociolingüística se plantea. Empezamos recién hablando de Labov, vamos a hablar de él profusamente porque se lo reconoce como una suerte de padre de la sociolingüística. Pero a nosotras nos interesaba empezar un poquito más atrás para poder entender a qué viene el surgimiento de la sociolingüística y de alguna manera contra qué se pelea. Que suena feo arrancar así, pero un poco ayuda a aclarar. Cuando Saussure define cuál es el campo de acción de la lingüística como la lingüística moderna, como la entendemos ahora, hace dos afirmaciones que son muy interesantes y que para lo que él está planteando son un aporte y un avance, pero son justamente las dos afirmaciones con las que la sociolingüística va a empezar a discutir. La primera tiene que ver con lo que él llama la arbitrariedad del signo, esta relación entre el significado y el significante, que él la va a establecer como una relación estable, fija y de alguna manera, inmutable. La segunda afirmación que va a ser Saussure respecto del campo de trabajo de la lingüística es que la lingüística va a ocuparse del sistema de la lengua, ¿sí? Va a tratar de establecer sus normas, sus reglas, porque el uso, dice Saussure, que lo llama el habla es imposible de estudiar. ¿Sí? Es un conjunto inabarcable, caótico, no tiene reglas, cada hablante hace lo que quiere, es algo que no se puede estudiar desde una perspectiva científica. Y si bien en algún punto tiene bastante razón, la sociolingüística va a empezar por decir que en principio el objeto de estudio de los sociolingüistas va a ser estudiar justamente el uso. Lo que a nosotros nos interesa es el habla. De alguna manera todo este desperdicio que había quedado fuera del estudio de la lingüística, por este gesto de establecer que lo importante y lo único estudiable era el sistema. En algún punto, como punto de partida no estaba mal, porque tal vez era más fácil, más normativizable, no sé si se dice así, pero buscando la palabra de ayuda, porque se podían establecer reglas, se podía estudiar formas concretas, se podían tener ejemplos más prolijos. Y realmente estudiar el uso, vamos a verlo, es una complicación. Eso por un lado, ¿sí? Por un lado decir vamos a estudiar el uso y el uso es sistematizable, el uso se puede estudiar científicamente, se pueden establecer reglas, se pueden establecer sistematizaciones, ¿sí? Hay métodos científicos de estudio, de análisis del lenguaje en uso. Primera afirmación importante para definir qué hace un sociolingüista. La segunda afirmación, que no es menos importante, tiene que ver con lo que decíamos recién de la arbitrariedad del signo, la idea esta del signo como algo inmutable y fijo.
La sociolingüística va a encontrar una definición más movilizadora, más productiva, en los trabajos de Voloshinov, que en la década del 20 produce un libro que para nosotros es una especie de punto de arranque del proyecto de investigación, que se llama El marxismo y la filosofía del lenguaje, que parte de la lógica de establecer que todo signo es ideológico, ¿sí? Que todo signo tiene una doble función a la hora de aparecer, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, a la hora de ser usado, que a la vez que refleja la realidad sobre la que está hablando, refracta una realidad nueva, una realidad diferente, ¿sí? Tal vez similar, tal vez no tan similar, ¿sí? Pero en cualquier caso, lo que sí hace es reenvía, por algún mecanismo, reenvía a una realidad, a un contenido, a un significado social diferente. El intento entonces de vincular estudiar el uso del lenguaje y vincularlo con otros aspectos de la vida social, ¿sí? Otra forma de transmitir los significados, de interpretarlos, eso lo vamos a ir viendo. Para esto, la sociolingüística va a tener que entender que el uso del lenguaje es una práctica necesariamente interaccional, necesariamente social, necesariamente histórica, ¿sí? Va a tener que romper con otra de las grandes definiciones de la lingüística, va a tener que romper con la diferencia o la toma de posición entre hacer un trabajo sincrónico y un trabajo diacrónico, ¿sí? La sociolingüística estudia la variación, estudia el cambio, estudia el lenguaje en uso y eso implica estudiar a los hablantes, es decir, incorpora también a los sujetos, ¿sí? Incorpora también la interacción particular en la cual el evento de habla particular va a ser llevado a cabo. Esto trae varias complicaciones, como decíamos hace un rato, Saussure tenía razón, y los hablantes hacen un poco lo que quieren cuando hablan, y es bastante complicado, ¿sí? Pero no desesperemos. La perspectiva esta de establecer que el signo es inmutable, que no es histórico, ¿sí? Que no depende del uso, digo, vamos a estudiar el sistema y no vamos a estudiar el uso del lenguaje, trae algunas consecuencias que son bastante previsibles, y todas son bastante dolorosas, sobre todo para quienes estén involucrados en la educación y particularmente en la educación, en la alfabetización primaria. Porque esto establece la idea de que existe algunas formas que son correctas en el sistema y otras formas que no lo son. Y esto trae algunas consecuencias importantes de las cuales vamos a seguir hablando. Nosotros vamos a preferir desde la sociolingüística, y lo vamos a ver ahora cuando veamos un poquito, entremos en el trabajo de la BOB, vamos a preferir hablar de adecuación, de formas más adecuadas a contextos particulares o determinados, más que de formas correctas o incorrectas, ¿sí? Digo, esta perspectiva de establecer que existen formas de hablar que son correctas y formas que son incorrectas, explican en gran medida algo que se llama el prejuicio lingüístico, y explican también, y esto lo saben más los maestros que nosotros, muchos casos de fracaso escolar, ¿sí? Un poco lo que contábamos recién. Bueno, en definitiva, como presentación de qué es la sociolingüística a grandes rasgos, tendríamos que decir esto. Nos paramos en el estudio del uso del lenguaje, trabajamos con hablantes reales, esto quiere decir, no vamos a buscar ejemplos que tendremos que inventar, sino que vamos a ver qué pasa con lo que la gente efectivamente hace cuando habla, cuando se comunica. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué podemos comunicarnos si es tan complicado? Por supuesto, la sociolingüística va a incluir como disciplina varios enfoques de los que vamos a hablar hoy, varios enfoques que tienen concepciones diferentes de un montón de aspectos, pero concuerdan en esta idea central, en esta matriz de decir, bueno, el uso es estudiable, lo que a nosotros nos interesa es una materia viva, histórica, social, cambiante. Con esto quiero decir que la investigación puede ser sistemática, puede ser seria, puede ser científica. Digo, estoy tratando de contestarle a algunos. Muchas veces se pierde o se tiene la sensación de que el rigor científico está solamente dado en la posibilidad de formalizar, ¿sí?
Bueno, eso es una pelea que nosotros tenemos habitualmente con la academia. Bueno, decíamos al principio, esta idea del padre fundador, por llamarlo de alguna manera, de la sociolingüística entendida como la estamos viendo ahora, es William Labov, que es un lingüista, es norteamericano, trabaja en la Universidad de Pensilvania. Y tenemos, bueno, la primera cuestión es, él hace unos aportes muy importantes en el área de la dialectología y de la sociolingüística. Trabaja, como decía Sara recién, él trabajó en principio con el dialecto del inglés negro, como se llamó, o afroamericano, como se llama también. En la concepción de que en realidad no es que los chicos que hablaran el dialecto negro hablaran mal o estuvieran aprendiendo a hablar el español, es decir, el inglés blanco, no es una lengua de transición, sino que es una variedad dialectal particular. Esto es toda una diferencia, se pueden imaginar, estamos hablando de la década del 60, cuando él empieza a hacer estas investigaciones, y es bueno, primero una discusión que se plantea y después una discusión que se plantea en el aula también, ¿sí? A nivel institucional. ¿Qué hacemos con los chicos que hablan, entre comillas, mal el inglés? A eso se le suman con el tiempo los latinos y bueno, la situación se va complicando cada vez más. Bueno, la postura de él es bastante interesante en esa perspectiva y él lo que estudia, lo que inventa, digamos, tiene varios aportes, pero uno de los más importantes es lo que se da en llamar el variacionismo. Quiere decir incorporar la lógica de la variación no como un error o como una falla o como algo que hay que superar, sino como una característica universal del lenguaje. Para esto, él va a establecer que la variación lingüística va a proponer que la variación lingüística debería ser incorporada a la gramática, a esta suerte de gramática universal que permite explicar todas las lenguas naturales, dado que la variación no es una opción que tengan los hablantes, sino que es inevitable, ¿sí? Muchas veces nosotros escuchamos, bueno, viviendo en Buenos Aires, que, voy a poner un ejemplo medio sonso, pero que es bastante claro, escuchamos decir que en Córdoba los cordobeses tienen tonada, ¿sí? Que tienen tonada los mendocinos, que los santafesinos tienen algunas particularidades, en cambio nosotros hablamos bien. ¿Sí? Bueno, particularmente contra eso es contra lo que el variacionismo está tratando de pararse. Y está tratando de decir, también los porteños hablamos dialecto, mal que nos pese, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, no es que existe una forma correcta y todas las demás van a ser deformaciones, ¿sí? Sino que van a estar establecidas, digo, si nosotros incorporamos la regla variable como la variación lingüística como una regla en la gramática, bueno, esto es inevitable. Y lo cierto, dice Labov, es que esta variación lingüística, además de ser inevitable, transmite otros significados. Por ejemplo, en el ejemplo que acabamos de poner, puede transmitir significados vinculados con el origen geográfico o el lugar de residencia de la persona que está hablando. Puede transmitir información sobre la edad de la persona que está hablando. No sé, a mí me pasó cuando tenía 15 años y estaba en el teatro y un señor se sentó al lado mío, un hombre mayor, y me preguntó cuál era mi gracia. Y yo no supe qué contestar. Bueno, claramente ahí hay un dato que la variación lingüística me está indicando que ese señor en ese momento tenía más o menos 70 años, ¿sí? Y que yo tenía 15, digo que esa distancia era insalvable. Bueno, en ese sentido, vamos a tratar, no sé si tenemos, vamos a ir a ver un ejemplo, a ver si con esto se aclara. El ejemplo está tomado de un trabajo de Beatriz Lavandera, que fue una discípula, una lingüista argentina, que fue discípula de Labov, trabajó con él bastante tiempo, de alguna manera fue la que introdujo la sociolingüística en nuestro país. El trabajo de ella se llama El principio de reinterpretación en la teoría de la variación, está en un libro que se llama Variación y significado, está recomendado fuertemente en el trabajo nuestro porque son trabajos de aplicación en los que se puede ver bastante bien esta perspectiva. Bueno, los ejemplos que tenemos, ella trabaja con entrevistas, de nuevo está trabajando con lenguaje en uso, graba infinidad
de entrevistas, está buscando otra cosa, pero se va encontrando con temas de estudio en el camino. Y está tratando de, bueno, está buscando alguna otra cosa y se encuentra con estos 3 usos, ¿sí? Que son bastante habituales si los leemos. Dice, si pudiera volver el tiempo atrás, me preocuparía más en eso. Otro hablante, otro caso, si tendría que hacer una cosa como esa, me gustaría. Y la última, si él tiene un disgusto, no viene y me dice, mirá, me pasó esto. ¿Sí? Nosotros como hablantes de la lengua entrenados reconocemos estas 3 posibilidades. Todos las hemos usado alguna vez o las podemos entender, ¿sí? Por supuesto reconocemos alguna como más prestigiosa que la otra, ¿sí? Y a eso vamos a ir ahora. Lo cierto es que tenemos 3 formas distintas para una estructura similar, ¿sí? Vamos a tener el imperfecto del subjuntivo, vamos a tener el condicional y vamos a tener el presente. Y podemos echar mano de cualquiera de las 3 porque las 3 significan para nosotros lo mismo, ¿sí? Lo que Beatriz Lavandera va a establecer, digamos, define lo que ella llama el principio de reinterpretación, que cuando lo enuncia es un poco complejo, pero si uno lo piensa es un principio sencillo y que ayuda muchas veces a entender de qué se trata la sociolingüística. Porque ella va a decir, va a diferenciar entre el significado estilístico, ¿sí? Va a decir, en 2 o más emisiones en las que existen diferencias estilísticas, digo, en el sentido de la forma, y son alternantes en el mismo sentido, digo, todos interpretamos que está planteando una situación hipotética, estas diferencias estilísticas pueden interpretarse como señales que reenvían a una interpretación, están trayendo significados de algún lado, ¿sí? Ella llama principio de reinterpretación a esto. En estas variaciones que nosotros tenemos acá, en estos los 3 ejemplos que veíamos recién, podemos encontrar la huella para poder hacer una interpretación más. Si hay un significado que no es referencial y está ahí. Según la evidencia que ella tiene, insisto, tiene muchas horas de grabación y está buscando justamente este caso en particular, así que tiene de esto muchos ejemplos. Ella entiende que, vinculando la frecuencia de aparición de estas formas con los contextos en los que aparecen, contextos lingüísticos e interaccionales, ella establece que existen 3 significados distintos, que no son aleatorios, y esto sí es importante. En el ejemplo 1, en el caso de pudiera, no me acuerdo cómo era el ejemplo. Ahí está, si pudiera volver el tiempo atrás. Ella dice que el sentido es contrario, ¿sí? El hablante y su interlocutor interpretan que es imposible volver el tiempo atrás en este ejemplo, ¿sí? Pero en el resto de los ejemplos se da lo mismo. El hablante de alguna manera interpreta, y el oyente también lo interpreta, que en el uso del imperfecto del subjuntivo existe la marca de imposible, ¿sí? Contrario a las posibilidades, ¿sí? Ella va a hacer el análisis de estos 3 ejemplos, de estos tres ejemplos, en función de las posibilidades del enunciado, ¿sí? ¿Cuánto hay de posible de que esto suceda? El primer caso va a ser el más extremo, ¿sí? Es el contrario, es totalmente imposible volver el tiempo atrás. En este ejemplo, sería difícil, de nuevo, no imposible, porque estamos hablando de frecuencia, no de absolutos, sería difícil encontrar un hablante que dijera si podría volver el tiempo atrás, ¿sí? La forma, porque el hablante y su interlocutor reconocen que eso es imposible, es contrario a la lógica, si quieren. En el ejemplo 2, el ejemplo de si tendría que hacer una cosa como esa, me gustaría, hablante y oyente interpretan que es posible, ¿sí? El significado que se está transmitiendo es esto es posible, ¿sí? No hablo de las probabilidades de que suceda, simplemente digo esto es posible. Y ese significado está transmitido por la forma verbal, ¿sí? En el caso del tercero, si él tiene un disgusto, no viene y me dice, mira, pasó esto y tal cosa, lo que los hablantes entienden es que existe una posibilidad real de que eso suceda. Uno podría reformular este ejemplo y decir,
Todas las veces que él ha tenido un disgusto, nunca vino y nunca me dijo. O sea que yo puedo esperar que no lo haga nunca. Yo lo estoy parafraseando, la estoy alargando para que se entienda. ¿Sí? Digo, este significado de es contrario, es posible o hay una posibilidad real de que suceda, está transmitido por la diferencia verbal. Eso quiere decir variacionismo. Eso quiere decir incorporar la regla de la variación como una regla de la gramática universal. Es decir, esto no es una decisión que hace cada hablante particular, sino la comunicación sería imposible. ¿Sí? Y por otro lado, desde las teorías tradicionales, nosotros podríamos establecer cuál de estas tres opciones es la correcta. ¿Sí? Es lo máximo que podríamos hacer con una gramática tradicional. Es decir, esta está bien y esta está mal. Sin embargo, nos diría la bandera, nos estamos perdiendo un significado que queda fuera de esa explicación. Entonces vamos a hablar, como decíamos hace un ratito, de formas que son más adecuadas a contextos particulares de enunciación. ¿Sí? Vamos a decir que son adecuadas a contextos y a situaciones. ¿Sí? Si yo quiero decir que hay algo que va a ser, que posiblemente suceda, voy a tratar de usar, no me acuerdo cuál era el segundo caso, voy a tratar de usar el imperfecto, ¿sí? el condicional, ¿sí? Eso lo sabemos. ¿De qué manera lo sabemos? ¿Cómo se incorpora? Bueno, es algo que la sociolingüística no explica, por lo menos en este punto de la lógica de la variación, pero sí explica que esta variación es ineludible por parte de los hablantes. Y esto sí es importante. Muchas veces uno se encuentra, y digo, nosotros que hemos sido escolarizados y bueno, incorporamos la norma, lo cual es correcto, a veces es difícil hablar con alguien y no corregir, ¿sí? Adentro de la cabeza diciendo, uy, acá debió haber dicho o debió haber pensado. Lo interesante es pensar que en estos casos de variación lo que tenemos es transmisión de otros significados. Esos otros significados son los que va a tratar de estudiar la sociolingüística. ¿De qué manera? Bien, tratando de establecer lo que la Bob llama la variable sociolingüística, que no es más que establecer una vinculación entre estas opciones, estas variaciones, y variables extralingüísticas, como edad, poníamos un ejemplo recién, como sexo, como nivel de instrucción, como lugar de origen o bueno, de residencia, etcétera, ¿sí? Esto quiere decir, uno podría, haciendo estudio de casos con entrevistas, podría establecer, de hecho hay muchos trabajos que están hechos en ese sentido, establecer, por ejemplo, cuál es la norma del rioplatense medio, culto del siglo Uno podría establecer esa norma. Y encontraríamos que hay muchas diferencias. Hay diferencias de estratos sociales, hay diferencias de edad, hay diferencias de lugares de residencia, ¿sí? Esas son las diferencias que va a tratar de establecer el variacionismo. A esto va a llamar la variable sociolingüística, a la vinculación entre una variable extralingüística y un caso particular de variación. Vamos a estudiar el uso y en el uso vamos a estudiar la variación. Pero por supuesto no es el único aporte que hace, porque él también, necesariamente condicionado por su nuevo objeto de estudio, va a tener que hacer aportes en cuanto a lo metodológico, ¿sí? Ya vamos a tener que empezar a trabajar con entrevistas, vamos a tener que empezar a trabajar con encuestas, con diferentes tipos de formas de encontrar al hablante real, hablando lo más espontáneamente posible, y acá es donde se le arma uno de los bretes grandes, porque cómo conseguir que un hablante que está siendo observado sea espontáneo. Y él dice, esta disciplina tiene 3 características, o tiene 3 pasos, si queremos establecerlo así. Por un lado va a ser descriptiva, en el sentido que va a describir las formas que se están usando, ¿sí? Va a poder describir qué es lo que pasa en una situación comunicativa particular. Va a describir variaciones concretas, va a describir hablantes, va a describir características y significados extralingüísticos. Por otro lado va a ser interpretativa, ¿sí? Va a ser descriptiva y también interpretativa. Porque va a tratar de encontrar explicaciones a esas variaciones que acaba de relevar.
¿sí? Tengo dos formas diferentes de marcar el plural. Una es marcando la S y el otro es aspirando la S. Bueno, voy a tener que hacer una interpretación respecto de esta diferencia. Y finalmente, propone la sociolingüística como una disciplina predictiva, que suena un poco exagerado, pero si uno lo piensa en chiquito, suena como astrológico, pero no te tiran las cartas. Lo que está estableciendo es, si nosotros logramos identificar cuál es la norma de prestigio, podemos suponer hacia dónde van a venir los cambios lingüísticos que vengan, por un lado. Y por el otro, digo, en el eje diacrónico. Y en el eje sincrónico, si nosotros podemos describir, como hicimos recién, describir las variaciones concretas de un grupo social, por ejemplo, podemos establecer a qué grupo pertenece, qué características tiene. Podemos hacer ese tipo de predicciones. Lo decíamos recién, si alguien me escucha hablar a mí, puede suponer que yo vivo en Buenos Aires. Puede suponer que no nací acá, porque hay gente que me encuentra la tonadita. ¿Sí? Digo, eso depende del entrenamiento del que escucha, ¿sí? En ese sentido, se pueden realizar predicciones respecto de la persona que está hablando y se pueden realizar también predicciones respecto del cambio lingüístico. Me gustaría comenzar con una corriente que surge paralelamente a los trabajos de la BOB, fines de la década del 60, que es la etnografía de la comunicación. Es una disciplina que surge, un enfoque, mejor dicho, que surge de la antropología. Su autor más representativo es Del Hymes. En realidad, Del Hymes es quien fundó esta disciplina. Y el gran aporte que hace a la sociolingüística es que contribuye a delimitar el concepto de contexto. ¿Sí? Hasta ahora estuvimos viendo con Mariana todas estas ideas de estudiar el lenguaje en uso, hablantes reales, situaciones reales, y bueno, todo eso tiene que ver con esta noción de contexto que no es muy fácil de determinar a priori. Por supuesto, el trabajo de la etnografía del habla, de la comunicación, se basa en descripciones de usos concretos del lenguaje, y eso es lo que el aporte, digamos, metodológico que hacen a la sociolingüística. Básicamente describir las situaciones comunicativas para poder entender cuáles son los datos que hacen falta para que determinado enunciado pueda ser interpretado adecuadamente. Hay un ejemplo que está ahí, ¿sí? Es un enunciado aislado de todo contexto. No sabemos quién lo dice, dónde lo dice, en qué situación lo dice, ¿sí? Simplemente para ver qué es lo que pasa cuando nos enfrentamos con enunciados totalmente descontextualizados. Posiblemente tratemos de decodificar con nuestro conocimiento del español qué dice ahí, pero va a ser difícil que podamos reconocer eso como un enunciado posible. Sin embargo, bueno, por supuesto está sacado de una situación real, es un enunciado que a pesar de su forma de acertijo es perfectamente adecuado en determinado contexto. El contexto es de un adolescente que juega online con otro, a un juego de estrategia. Y bueno, simplemente para poder entenderlo tenemos que poder describir esa situación en la que este enunciado aparece concretamente. Por lo pronto es muy importante quién lo dice, a quién se lo dice, dónde lo dice, pero también es sumamente importante el ambiente, incluso algunas condiciones psicofísicas de los hablantes y demás. Bueno, y por supuesto que es un enunciado altamente efectivo dentro del contexto en el que se produce, ¿sí? Seguramente de otra manera no hubiera sido interpretado en toda su magnitud.
Esto es lo que Hymes y este enfoque de la etnografía de la comunicación denominan como evento comunicativo. ¿Sí? Dentro del evento comunicativo, que es esto que traté de representar en esta situación de los chicos jugando online, se dan una serie de elementos que es necesario describir para poder comprender el modo en que los hablantes interpretan lo que dicen, es decir, el modo en que los hablantes hacemos uso del lenguaje. Él propone una serie de elementos que estarían presentes en todos los eventos comunicativos y que, bueno, justo dio la casualidad que le salió con el acrónimo de speaking. Y bueno, a los sociolingüistas nos viene muy bien porque nos permite tener en cuenta en los usos concretos que relevamos cuáles son los elementos a tener en cuenta o a describir. Es muy interesante este tema del evento comunicativo y de la descripción del evento comunicativo porque no se postula como algo universal o generalizador, sino que es un modelo que se aplica para describir cada situación concreta que se esté analizando o que se esté estudiando. ¿Sí? Por eso es muy interesante como modelo a aplicar en cada situación concreta. Como vemos, la etnografía de la comunicación prefiere empezar por observar cómo se usa el lenguaje antes que definir normas o reglas. Y esto que decía al principio, es muy importante el estudio de cada situación concreta. Es muy importante para ellos entender que el habla no solo acompaña las situaciones, sino que las constituye las situaciones comunicativas. O sea, muchas veces el habla contribuye a definir determinada situación comunicativa. Bueno, y es también interesante resaltar que para esta orientación nunca hubo un intento de generar una teoría de los eventos comunicativos. ¿Sí? Todo el tiempo estoy insistiendo en lo mismo. No hay normas, reglas universales. Bien, con esta noción de evento comunicativo tenemos una buena cantidad de recursos para definir esto que habíamos dicho al principio de contexto. Ahora bien, seguimos sin saber muy bien dónde aplicamos esta categoría de evento comunicativo, porque el evento comunicativo nos estaría dando una noción de contexto muy acotada a la situación concreta. Entonces, otros autores proponen ampliar un poco esta noción para los estudios sociolingüísticos y proponen aplicar la noción de evento comunicativo a la de comunidad de habla, que es otro concepto también un poco complicado de delimitar. Bien, para la comunidad de habla es, digamos así, como una expresión